Ya, me callo. La clase. Un abrazo a todos. Eh, ¿Cómo estamos en el horario? Estamos bien, ¿ya? Vamos a comenzar con una oración, así que les pido que me acompañen a orar, ¿ya? Inclinemos el rostro. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por estar aquí, por estar presentes, por poder aprender más de tu palabra. Te pido que tú puedas ayudarnos para que la teología nosotros la podamos poner al servicio de la iglesia, de nuestro prójimo, para tus buenas noticias. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se nos unió también, mientras orábamos, mi querido amigo Era. Así que un saludo para él. Hermano Cristian, quería decir algo. No, dije amén, cuando terminó de ver. Hermano Cristian. Eh, Mire, nosotros, cierto, hemos visto 4 clases. ¿Se ve lo que estoy proyectando, no? Que yo estoy de aquí de a 2 dispositivos. Sí, se ve. Gracias. Les comento así una breve paréntesis. Estoy en estos momentos en Valparaíso, ¿ya? Tuve que viajar de manera urgente y así que estamos desde aquí, desde Valparaíso, transmitiéndole a ustedes. Yo generalmente les transmitía a ustedes desde Coronel, ahí Concepción cerquita, ¿cierto? Pero ahora estoy transmitiendo desde Valparaíso. ¿Quién? Me acuerdo que alguno de ustedes era más o menos de la zona central. No sé si hay alguien cerca de Valparaíso en estos momentos. El hermano Jonathan. Sí, yo soy de Quilpué, Cerquita en estos momentos, hermano cerquita. Jonathan. Bueno, nosotros vamos a tener 4 clases, ¿cierto? Vimos ahí, según lo que estoy proyectando, la primera que dice contexto, donde nosotros definimos términos para poder entender el Nuevo Testamento, ¿ya? Luego vimos los evangelios, y más que ver los evangelios en profundidad, nosotros vimos más o menos las razones por las cuales cada autor escribió los evangelios, ¿cierto? El trasfondo que ellos tenían, la intención que ellos tenían al escribir los evangelios. Y ahora nosotros vamos a ver cartas. Mire, y aquí hay mucho que explicar. Vamos a tratar de ser lo mejor posible en explicarlo, ¿cierto? Pero antes un repaso de la clase anterior. Aquí, Evangelio, está el libro de Marcos. La intención de Marcos fue registrar, ¿cierto? Mateo quiso no solamente registrar, sino que añadió otro propósito también, que era demostrar que Jesús era el Mesías a través de profecías del Antiguo Testamento. Él continuamente cita el Antiguo Testamento. Lucas, él quiso hacer una investigación para llegar a la clase que es un poco más eh, intelectual, a la clase griega también, de los círculos intelectuales griegos, así que él hace esta investigación. Y Juan quiere enseñar acerca de la esencia de Jesús, quién era Jesús, el ser Jesús, cuál era su naturaleza. Entonces él escribe el Evangelio de Juan. Ustedes ven que en el Evangelio de Juan al tiro empieza, en el principio era el verbo, y empieza a explicar a Jesús, su naturaleza, la que para nosotros es incomprendida, pero Juan nos ayuda a que nosotros la podamos un poco internalizar. Y definir estos 2 términos, ¿cierto? La sinagoga y el Talmud. Dijimos que la sinagoga era el lugar donde finalmente el pueblo se iba a educar. El pueblo hebreo era un pueblo alfabetizado. Hubo un tiempo en que decían que los evangelios no los pudieron escribir. Había un argumento dando vuelta, esto no es verdad. Decían que los evangelios no los pudieron escribir los discípulos porque los discípulos eran pescadores, por lo tanto ellos eran analfabetos. Había una corriente que decía eso, ¿cierto? De la alta crítica, sobre todo, salió personas diciendo que
que los pescadores eran personas rústicas, ellos no podían haber escrito porque ellos eran analfabetos, pero la historia, la arqueología, la evidencia interna de la Biblia demuestra que los pescadores, discípulos de Jesús en general, sí sabían escribir, y sobre todo eso se le debe a la sinagoga, donde a todo niño se le enseñaba a escribir y a leer. Y en la misma sinagoga se hacían los cultos semanales, sobre todo en sábado, ¿cierto? Y en la sinagoga también los maestros que enseñaban a los niños iban también seleccionando niños que tenían habilidades especiales en el arte de las letras, y los ayudaban a seguir hasta que se convirtieran en maestros de la ley también. Y Talmud, bueno, aquí son los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, a los cuales se le agregaron reglas para poder cumplirlos de mejor manera, y eso se llamó la Mishnah. La Mishnah era un libro de reglas para poder cumplir las leyes que habían en los 5 primeros libros de Moisés. Un ejemplo de esas reglas. Una regla decía de que uno no, bueno, en los mismos libros de Moisés decía que uno no podía negarle la ayuda a los padres, ¿ya? Uno no podía negarle la ayuda a los padres. Era una ley de Moisés. Pero en la Mishnah se agregó, los maestros de la ley agregaron ahí, por poner un ejemplo, que si los padres te pedían ayuda económica y uno le decía, con todo lo que yo te puedo ayudar a ti, es ofrenda para Jehová, ahí uno sí le podía negar la ayuda a los padres, siempre y cuando ese dinero uno lo destinara para, por lo menos especular que uno lo iba a destinar a Jehová, por decir cosas, ¿cierto? De las leyes que contenía la Mishnah. Pero, no conformes con eso, se agregó un comentario a la Mishnah. O sea, se comentaban esas leyes que se habían hecho para guardar los libros de Moisés de buena manera, se agregó un comentario. Y ese comentario se llamó Gemara. Yo no los quiero marear con tantos nombres, solamente concluir ahora que estas 3 cosas terminaron siendo el Talmud. Cuando esto todo se volvió un solo libro, los 5 primeros libros de Moisés, la Mishnah y la Gemara se volvieron un solo libro, y a eso se le llamó Talmud, ¿ya? Bueno, quiero saludar a mi hermana Carolina, a mi hermana Silvia, que se han ido incorporando, a mi hermana Patricia también, ¿cierto? Creo que mi hermana Silvia ya estaba incorporada, creo que ya la había alcanzado a saludar, pero mi hermana Carolina y mi hermana Patricia se fueron incorporando mientras hablaba. Bueno, fin del repaso en estos primeros 10 minutos de clase. Ahora vamos a entrar con todo a tratar de ver las cartas, ¿ya? Hay 2 cositas que nosotros vamos a ver de las cartas, pero en realidad son 2 cositas muy profundas. ¿Hay alguien aquí que quiera compartir cuál es su carta favorita del Nuevo Testamento? A ver, algo, díganme. Tenemos Efesios, Timoteo, Tito, la carta a los Colosenses, a los de Tesalónica, los tesalonicenses, claro. Gálatas me gusta a mí. Y bien, mi hermano Patricio. La carta escrita del apóstol Pablo a, a los Gálatas. Excelente, ahí hay un ejemplo. ¿Alguien más tiene una carta favorita del Nuevo Testamento? Lo he hecho. De los apóstoles. Bueno, bueno, es una carta, al fin y al cabo, si lo queremos ver dirigida a Teófilo, ¿cierto? Cabe. Aunque yo lo pondría como, si me apuraran a mí, si me agarraran del cuello y me apuraran, yo lo pondría como segundo de Lucas, continuación del Evangelio de Lucas. Por ahí lo podría, pero cabe como carta también, el libro de Hechos. Mi hermano Cristian, ¿usted iba a decir su carta favorita? Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13, son muy profundos. Hay harto, hay harto.
Eh, bueno, vamos a hablar por qué hay cartas. ¿Por qué hay cartas? ¿Por qué surgió la necesidad de hacer cartas? ¿Quiénes hicieron cartas? ¿Ya? Nosotros tenemos cartas del apóstol Juan, tenemos cartas del apóstol Pedro, tenemos cartas de Santiago, tenemos cartas de el apóstol Pablo también. Son las personas que fueron escribiendo estas cartas. Prolíferos escritores, ¿ya? Tenemos carta de Judas también, hay una carta de él, no de Judas Iscariote, ¿ya? Entonces tenemos estos autores que escribieron cartas. Pero ¿por qué se escribieron estas cartas? ¿Cuál es el trasfondo de estas cartas? ¿Ya? ¿Hay alguien aquí que haya sido anciano de iglesia? ¿Alguien de los que está entre nosotros haya sido anciano de iglesia? ¿Alguien ha sustentado ese cargo? ¿Nadie? Ah, bueno. Yo fui pastor de la iglesia adventista por 8 años, ¿ya? Hasta hace poco ejercía ese cargo de pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Fui 8 años pastor. Yo no salí por ningún tipo de problema. Yo conversé con la dirigencia de la iglesia y dije, mi año de servicio hasta aquí han llegado, yo doy un paso al costado. Todo fue, nos dimos la mano y todo en buenos términos, por si acaso. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Ser pastor o dirigir una iglesia es fácil o difícil? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No, es complejo, es difícil, tiene muchas cosas muy lindas, pero también a veces hay algunos sinsabores. Bueno, también actualmente estoy apoyando en la iglesia en una labor similar a bueno, el símil del anciano como presbítero en la iglesia bautista del séptimo día. Y bueno, también hay a veces uno quiere proponer algunas cosas, tiene que conversar con los líderes, con los dirigentes, con la convención de la iglesia, y cuesta instalar algunas propuestas, movilizar a veces los hermanos, eh, cuesta. Pero es lindo también, es muy lindo también el poder desarrollar un trabajo a lo que el Señor nos llama. Mi hermano Cristian, muchas gracias por compartir de su corazón esta visión, ¿cierto?, acerca de ser líder de iglesia. Mi hermano Patricio, ¿usted va a decir algo también o no? No, no, no. Mi hermano Jonathan, ¿usted iba a decir algo? Yo, pareció al hermano Cristian, también considero que es difícil el cargo de ser pastor, pero como dice, también tiene su lado bonito y todo el asunto. Por lo menos como lo veo, como lo diría el pastor de mi iglesia, yo creo que si el pastor no tiene la ayuda idónea como corresponde, será así, yo creo que más difícil todavía. Muchas gracias, mi hermano Jonathan. Eh, yo creo que en lo que hemos conversado aquí estamos de acuerdo de que ser líder, anciano, pastor de una iglesia es hermoso, muy lindo trabajo, pero juntamente también concordamos es que es un trabajo difícil, ¿ah? Es difícil. Sacar una iglesia adelante solamente se puede con el poder del Señor, con fe, con oración, pero es un trabajo difícil. E imagínense ser pastor a distancia de una iglesia, aún más difícil. Entonces nace una necesidad entre los líderes de Jerusalén, que es donde se asentaron los primeros líderes cristianos, y luego, cierto, el apóstol Pablo, que fundó iglesias, pero él
era itinerante en las iglesias. Bueno, después dejó ahí en ciertas iglesias correspondientemente a Timoteo y a Tito, fijos como pastores ahí. Pero entre todo esto, entre que las iglesias estaban a distancia, entre que se estaban recién formando, surge la necesidad de entre los líderes que estaban en Jerusalén de escribirles cartas. O sea, las cartas nacen como una necesidad para sostener la iglesia en esa época, para que la iglesia no se viniera abajo, para que la iglesia se fortaleciera, para que la iglesia no se desviara. Las cartas nacen como una necesidad. Los líderes vieron la necesidad de enviar las respectivas cartas a los respectivos receptores para tratar temas específicos, porque ellos vieron la necesidad de escribirle acerca de esos temas. Entonces las cartas son muy importantes en esta fecha, entre, digamos, el 40 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo. En esa época las cartas escritas fueron vitales para que la iglesia pudiera subsistir, para que la iglesia pudiera sostenerse. Las cartas fueron vitales, fueron la clave en esos años para que las iglesias pudieran sostenerse. Y lo voy a ejemplificar aún más profundamente. Aquí ustedes pueden ver que hay cartas que se le podrían denominar con motivos pastorales, y hay otras cartas que, bueno, entre medio de las cartas se mezclan estos dos grandes conceptos, ¿cierto? Motivos pastorales y combatir falsas doctrinas. Ahí le puse como ejemplo de falsas doctrinas judaizantes y los gnósticos. Eso lo vamos a ver en esta clase. Pero vamos a empezar los motivos pastorales. Si usted lee todas las cartas que mencionamos, ¿cierto? Las que van a Tesalónica, las que van a los Gálatas, las que va a Éfeso, para los Efesios, ¿cierto? Los que van a los Corintios, las que van dirigidas personalmente a Tito, a Timoteo, a los Gálatas, las cartas públicas de Juan y las cartas públicas de Santiago, Judas, Hebreos, ¿cierto? También, que va dirigida hacia los hebreos. Usted ve en esas cartas que hay intenciones pastorales de quien las escribe, y también ve que hay intenciones de combatir falsas doctrinas, porque era la necesidad de la iglesia surgiente, de la iglesia primitiva, el recibir esos mensajes. Motivos pastorales, por ejemplo, pongamos ejemplos de motivos pastorales. ¿Ah? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, frases del apóstol Pablo en las cartas de los Corintios dice: yo soy duro a través de cartas con ustedes, para que cuando yo los vaya a ver, no tenga que ser tan duro? Ahí usted ve que el apóstol Pablo reprende a la iglesia a través de la carta por ciertos temas que estaban pasando ahí. También trata un tema de, de una persona que cometió una inmoralidad sexual, ¿cierto? Y en esa carta dice que él sea sacado de la membresía. Entonces vemos que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, toma decisiones disciplinarias en una iglesia. Por ejemplo, que también vemos en la carta de Pablo, por ejemplo, a Timoteo, que es como, esas cartas son como un abrazo en letras de Pablo hacia Timoteo, y le da instrucciones de cómo dirigir la iglesia, ¿ya? Y constantemente lo anima. Hay una intención de Pablo de animar a Timoteo a que sigas liderando la iglesia, a que sigas sacándola adelante, a que se esfuerce, pero con instrucciones claras de cómo debe hacerse también. Porque era la necesidad de que ese pastor jovencito Timoteo recibiera esa carta para poder aprenderse a ser pastor y poder implementar esas cosas
en su ministerio. Ahí nosotros en la relación que hay entre Pablo y Timoteo vemos la dedicación que tenía Pablo también por personas puntuales para que pudieran ejercer sus cargos de buena manera. Por ejemplo, Filemón, ¿cierto? Pablo trata un tema puntual de un esclavo que se había arrancado de su siervo. Y él lo trata con autoridad eclesiástica ese tema y manda recomendaciones de cómo se debería solucionar, ¿cierto? Le manda las indicaciones a Onésimo de cómo tratar, manda la indicación de cómo, a Filemón de cómo tratar con Onésimo. Y así, vemos que las cartas tratan tanto temas caseros de las iglesias, temas caseros, pero también infunden ánimo. ¿Y por qué? Mire, vamos a ver cómo se fueron fundando las iglesias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se describen los viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Juan Marcos? ¿A dónde llegaban ellos a predicar cuando iban a una ciudad? ¿Dónde llegaban ellos a predicar generalmente? A veces predicaban en la plaza, pero en generalmente, ¿dónde llegaban ellos a predicar? ¿Alguien? A una sinagoga, podría Muchas ser. gracias. Exactamente, ellos llegaban a las sinagogas que habían ahí. Ellos, y usted, ¿y por qué dirá que, a ver, este término es muy coloquial, pero usted puede pensar, ¿qué onda? Así, ¿por qué a ciudad que iban habían sinagogas? Lo que pasa es que los judíos, ¿cierto? Ellos fueron eh, echados de Jerusalén no solamente una vez, ¿ya? Entonces, entre todas esas veces que los judíos salían de Jerusalén, sobre todo con Nabucodonosor, ¿cierto? El principal exilio que tuvo el pueblo de Israel antes del exilio de los romanos, en eso que ellos fueron conquistados por Babilonia, se esparcieron. Y al esparcirse por todo el imperio romano, ellos donde llegaba una colonia de judíos, ellos hacían una sinagoga, cosa que para la época del apóstol Pablo, el post-Cristo, ¿cierto? Para la época de los discípulos, habían sinagogas por todos lados. Entonces, los, eh, los evangelistas, ¿cierto? Iban a la sinagoga, predicaban ahí, los misioneros, y todos los judíos que creían en el mensaje de Cristo salían de la sinagoga a reunirse con estas personas que llevaban este mensaje. Y ahí ellos fueron fundando iglesias. Pero la iglesia no solamente se compuso de judíos convertidos al cristianismo, sino que en esas mismas ciudades, acuérdense que los judíos habían sido dispersos, entonces ellos vivían en una comunidad, hacían su sinagoga, pero esa sinagoga estaba rodeada por una comunidad pagana, ¿cierto? Griega de pensamiento. Por lo tanto, por poner ejemplo, Tesalónica, Galacia, eh, Corinto, eh, Roma mismo. Entonces, esta sinagoga, permiso que quiero estornudar. Perdónenme, soy una persona muy, muy, muy alérgica. Entonces, estas sinagogas que estaban rodeadas por una comunidad pagana, salían de la sinagoga convertidos al cristianismo ciertos judíos, pero de ahí los evangelistas también les predicaban a los paganos que vivían en esa ciudad. Caso icónico en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Donde la población muy enojada por todo lo que Pablo los artesanos que vendían estatuas de Diana,
muy enojados porque Pablo estaba predicando de otro Dios y les bajaba la venta de las estatuas que ellos fabricaban, organizaron una revuelta y gritaron como 2 horas ahí en el centro de la ciudad grande Diana de los Efes. Bueno, entonces ahí vemos, ¿cierto? Había una sinagoga donde ellos llegaban, pero esta sinagoga estaba envuelta en una cultura pagana. Salían de la sinagoga creyentes en el Evangelio por la predicación de Pablo, de Silas, de Juan Marco, de Bernabé, evangelistas que hacían viajes misioneros. Apolo, por nombrar, pero este grupito se mezclaba con gente pagana que también creía en Jesús. Entonces, las formaciones de esta iglesia, a donde van dirigidas la mayoría de las cartas, es una formación de ex judíos o de judíos convertidos al cristianismo o judíos creyentes en Cristo, se les puede llamar. La mitad de la iglesia eran judíos creyentes en Cristo ahora, y la otra mitad de la iglesia eran paganos que adoraban a otros dioses, pero que los habían dejado y venían ahora creyentes en Cristo y juntos hacían una iglesia en esa ciudad. Por lo tanto, el choque cultural de estos dos grupos que hacían iglesia era muy fuerte, muy fuerte. Un judío tenía un estilo de vida muy diferente a un pagano. Y ahora resulta que ellos dos se juntaban y formaban una iglesia. Estos dos grupos se juntaban y formaban una iglesia. Pongamos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Mitad judíos convertidos al cristianismo y la otra mitad eran paganos convertidos al cristianismo. Entonces se hacía una mezcolanza de cultura ahí que era muy difícil de liderar, muy difícil de liderar. No, mi hermano Cristian, ¿cierto? Mi hermano Jonathan, yo también doy testimonio de que la iglesia no crece sola, hay que poner fuerza ahí, hay que echarle ganas, hay que visitar hermanos, hay que orar. Entonces, ahora imagínense una iglesia que tenía estas dos culturas viviendo ahí, muchos problemas caseros se hacían, ¿ya? Muchos problemas caseros se hacían. Por lo tanto, las cartas van dirigidas para la convivencia de estos dos grupos, ¿ya? Generalmente los paganos venían con costumbres sexuales muy diferentes a las que tenían los judíos. Entonces van cartas dirigidas para las conductas. En las cartas van muchos temas dirigidos a las conductas sexuales, van dirigidos temas referentes a la alimentación. El pagano tenía una alimentación muy diferente a la que tenía un judío, ¿ya? Y quizá el judío era muy estricto también en ciertas cosas de la alimentación que para el pagano no le hacían sentido. Entonces, las cartas van escribiendo acerca de estos temas y los van zanjando y van haciendo que estos dos grupos puedan convivir y se puedan, digámoslo, amalgamar, no sé si fusionar, porque siguen teniendo sus diferencias, pero pueden convivir estos dos grupos juntos, pueden hacer iglesia juntos, porque las cartas que van escritas van zanjando las diferencias que hay entre ellos dos, ¿ya? Así que eso es bonito, lindo, porque las cartas van haciendo que haya armonía de estos dos grupos en las iglesias que fueron fundadas por los viajes misioneros. Vamos a recordar un consejo que hubo en Jerusalén dirigido por Santiago. Ya es que estos dos grupos chocaban tanto que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén para ver si los paganos que se convertían al cristianismo tenían que guardar la tradición de los judíos. Y habían tradiciones que no estaban en los libros de Moisés, pero habían cosas que sí estaban escritas en los libros de Moisés, como por ejemplo las leyes sanitarias, de que si tocas a un muerto tú te tienes que rapar, de que, eh, por poner ejemplo, habían leyes sanitarias que tú te tenías que, si la mujer estaba
superior, había que hacer todo un tema para que ella pudiera volver a estar pura. El hombre también, cuando podía pasar a tocar un animal muerto, tenía que eh, hacer otro tema. Entonces, estas cosas le chocaban culturalmente a un pagano que no estaba acostumbrado a eso. Entonces, el concilio en Jerusalén, que lo describe el libro de Hechos, también zanja mucho de estas diferencias que tenían estos dos grupos. Nos vamos, me encantaría poder hablar a cabalidad de esto, pero nuestro tema, lo que nos convoca aquí son las cartas, ¿ya? Tenemos que mencionar esto para entender las cartas, pero no lo podemos estudiar a profundidad porque se nos va el tiempo, mis queridos. Pero esto es lo que pasaba. Entonces las cartas van dando solución para que estos dos grupos puedan estar en convivencia, en sana convivencia. Frena la inmoralidad sexual con la que venían los paganos entrando al cristianismo, y también trata de que los hebreos sean un poco más flexibles con algunas cosas culturales que ellos tenían, que eran muy rígidos, para que ellos puedan convivir. Y trata, si hay problemas en específico en la iglesia, se tratan en las cartas. Si hay cosas que felicitar en la iglesia, se felicitan en las cartas. Si hay cosas que reprender, si hay cosas que incentivar, se incentiva y se reprende en la carta que va dirigida a la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Estamos hablando solamente el punto número 1 todavía, motivos pastorales. ¿Qué pasó con estas cartas? Que le hicieron tan bien a la iglesia cuando las recibió, que un copista de esa iglesia le daba hacía una copia y se la enviaba a, por ejemplo, estamos en la iglesia de Éfeso. La carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le hizo tan bien a la iglesia de Éfeso que guardaron esa carta y alguien la copió, un buen cristiano de corazón, copió esa carta de Éfeso y se la mandó a la iglesia de Tesalónica para que ellos también tuvieran una copia. Y la gente en Tesalónica dicen, vieron, a nosotros nos llegaron 2 cartas, vamos a hacer copia de estas 2 cartas y se las enviamos también a ustedes, mis queridos hermanos en Éfeso, ténganla. Ay, mira, y los hermanos de Éfeso agarraron esas cartas de Tesalónica, las volvieron a copiar y se las mandaron a la gente de Corinto, porque eran muy lindas las cartas. Y la gente de Corinto dijo, ya hagamos copias de las que nosotros también tenemos. Cosa que en poquitos años hubieron, yo digo, no sé si me quedo corto, millones de copias de esas cartas dando vueltas por las iglesias o en las casas de los cristianos, cosa que era un mar de cartas, era un mar de cartas. Entonces, y los copistas del cristianos no fueron tan celosos como copistas como los hebreos. Los hebreos tenían, para poder copiar un texto del Antiguo Testamento, era toda una ceremonia. El escriba iba, se bañaba, se ponía sus vestidos, escribía, tenía con un pelo, iba midiendo la separación entre las letras y entre las frases también eran unos cuantos pelitos de separación, tenían toda una regla, de hecho, para escribir el nombre de Yahvé, esas 4 letras que tiene ahí el nombre de Yahvé, ellos debían de escribirlo, después quemar el lápiz con los que lo habían escrito, bañarse, cambiarse ropa, eran muy estrictos. Y si se equivocaban una vez, tenían que botar todo el texto que venían trabajando. Por lo tanto, las copias hebreas generalmente eran casi perfectas, por no decir perfectas. Pero las copias cristianas de esta carta, que están escritas en griego, no fueron así, fueron más desprolijas. Es por eso que vuelvo a citar estos autores que a usted me gustaría que ustedes le dieran una revisada, que son Nestlé, de apellido Nestlé, y también otro autor que es Kurt Aland. En realidad ellos no son los autores, son los líderes del equipo de trabajo que hacen crítica textual, que van comparando todas las cartas. Entonces, las palabras que tienen más coincidencias entre todos los millones de textos que hay son las que van quedando en el texto final.
hay un trabajo extenso todo eso. Pero tantos millones, yo digo millones, yo creo que alcanzan a ser millones de cartas que fueron comparadas y las palabras que más se repitieron fueron fijadas en el texto. También ese era un criterio, pero también está el criterio del manuscrito más antiguo que se encuentre. Entonces, esos criterios van formando finalmente lo que nosotros tenemos hoy en día como el Nuevo Testamento. Es muy fidedigno porque eran tantas cartas que es imposible negar de que hubo una original. Y son tantas cartas que si las comparas entre todas, va a dar finalmente un texto muy fidedigno. Bueno, estas cartas se hicieron muy populares y hasta el día de hoy nosotros las tenemos, gracias a Dios. Bueno, ahí me encantaría seguir hablando, ¿ah? Pero tenemos que pasar finalmente a hablar, a, a- a ya zanjar el tema de los motivos pastorales de las cartas. Y ahora vamos a ir a hablar de combatir falsas doctrinas. Y vamos a hablar de dos, judaizantes y gnósticos. Son los dos que nosotros vamos a hablar. ¿Qué pasaba? Mire, mientras el apóstol Pablo, Apolo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, Lucas, que después se unió a este equipo misionero, y Aquila, Priscila y algunos más, eh, mientras ellos ayudaban a fundar iglesias, ellos predicaban, hacían el grupo de judíos convertidos al cristiano y hacían el grupo de paganos convertidos al cristiano, los unían, les predicaban, les animaban, en fin, cimentaban la iglesia. Ellos tenían que ir a otro lugar a predicar de nuevo, hacer lo mismo. Entonces esa iglesia era dejada con líderes locales. Pero detrás de Pablo, Silas, Bernabé, Apolo, Juan Marcos, Lucas, venía otros tipos de personas, que eran los judaizantes. Eran gente que era de Jerusalén generalmente, pero era gente que entre que se convirtió al cristianismo y entre que no se convirtió al cristianismo. Ya, lo explico. Eran judíos muy celosos que parecía que habían creído en Cristo, pero en realidad ellos seguían muy apegados a las tradiciones hebreas. Si lo queremos definir certeramente, a lo que estaba escrito en la Mishnah y en la Gemara, a las leyes para poder guardar las leyes de Moisés. Entonces, Pablo, por poner un ejemplo, se iba, por ejemplo, de Corinto y llegaban los judaizantes detrás de Pablo y le decía, mira, Pablo les predicó, pero no les predicó el mensaje completo. Ustedes tienen que circuncidarse, le decía a los paganos que se habían convertido al cristiano, por ejemplo. Y le decían, porque ese es el sello entre Dios y su pueblo. Y los paganos quedaban extrañados de que le dijeran que tenían que circuncidarse. Entonces, por eso encontramos temas de Pablo diciendo, ya no hay judío ni gentil, sino que hay un solo pueblo. Y la circuncisión en la carne es circuncisión en la carne. Estamos ahora hablando en este nuevo pueblo de circuncisión del corazón. Por eso encontramos esos temas, porque Pablo trata de zanjar el tema de la circuncisión. De hecho, en el concilio de Jerusalén se toca el tema de la circuncisión. Y el concilio de Jerusalén determina que a la gente que es de origen pagana, que se convierte al cristianismo, ya no es necesario. Santiago dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, en primer lugar al Espíritu Santo, ¿cierto? Que los paganos ya no se tengan que circuncidar, en resumen. Entonces, los judaizantes iban detrásito de este equipo de plantadores de iglesia, digamos, de estos evangelistas, y empezaban a enseñar todas sus tradiciones judías a esta nueva iglesia. Era difícil porque costaba un montón a estos guerreros del evangelio
fundar una iglesia les costaba un montón a Bernabé, le costaba un montón a Juan Marcos, le costaba un montón a Lucas. Me gusta nombrarlo, discúlpenme, a Silas, a Pablo, a Apolo, les costaba un montón. Y una vez que estaban fundadas, iban andando, llegaban los judaizantes a, a, a poner énfasis en estos detalles muy importantes para los judíos, pero que en realidad para el cristianismo ya no eran importantes, como recibir la gracia de Cristo. Las iglesias empezaron a confundirse, las iglesias empezaron a hacerse preguntas, las iglesias comenzaron a dañarse, las iglesias comenzaron a desanimarse, las iglesias comenzaron a mermarse. Es por eso que surgen cartas hablando de este tema, combatiendo falsas doctrinas y sobre todo Pablo ataca, o sea, no sé si ataca, pero combate mucho este tema que venían los judaizantes tratando de meter a las iglesias nuevas. Ellos querían, estos judaizantes querían seguir haciendo proselitismo, querían que los paganos siguieran perteneciendo al pueblo judío y que del pueblo judío naciera una rama como cristianismo. Como desde el pueblo judío estaban los fariseos, como desde el pueblo judío estaban los saduceos. Bueno, de los esenios no hemos hablado, pero estaban, ya vamos a hablar, ya se los debo a la última clase. Como estaban estas ramas, fariseos, saduceos, ellos también querían que en realidad el cristianismo fuera otra rama del judaísmo. Por eso iban y trataban de judaizar a la gente que era de origen pagano que se convertía al cristianismo, trataban de hacerlos prosélitos. Entonces, eso Pablo lo frena a través de sus cartas. No solamente Pablo, Pedro también lo hace, Santiago también lo desliza, tratan de contener a estos judaizantes. Ese es un motivo muy importante de las cartas. Y si no hubiese sido por estas cartas, quizás los judaizantes hubiesen avanzado mucho más y hubiesen destruido muchas de estas iglesias nuevas. Entonces, estas cartas combaten con éxito a los judaizantes. Y los gnósticos, muchas mis queridos, nos van quedando. Sí, es muy parecido a lo que pasa con los mesiánicos y con otros también movimientos que se meten a la iglesia, iglesias que ellos no fundaron, ¿ya? Iglesias que ellos no trabajaron por esas iglesias y empiezan con su doctrina no a construir, sino a destruir una iglesia más que todo. Es muy parecido, mi hermano. Tiene razón, tiene razón. Yo me estaba ahora quejando de que nos quedaban 15 minutos, ¿cierto? Podríamos ser más profundo con este tema de los judaizantes, pero ya tienen la información esencial de los judaizantes y pueden prestarle atención. Y ahora cuando lean las cartas van a estar ojos atentos a los motivos pastorales de las cartas y también al combate que se le hace a las falsas doctrinas. Me gustaría seguir hablando de los judaizantes, pero tenemos que pasar a los gnósticos. Yo en la clase pasada ya les hablé de los gnósticos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan van a combatir directamente este movimiento gnóstico que estaba entrando al cristianismo en estas fechas. O sea, ustedes ven que es difícil combatir a los judaizantes con una iglesia nueva y también es difícil ahora los gnósticos. Si uno viera la cantidad de herejías que provienen de los judaizantes y la cantidad de herejías que provienen de los gnósticos, uno no se explica cómo nuestra iglesia cristiana se mantuvo en pie el primer siglo, porque bombardearon con toda la sana doctrina. Uno dice, solamente el poder del Espíritu Santo fue el que mantuvo a nuestras iglesias en pie, porque la cantidad de falsa doctrina proveniente de estos 2 grupos bombardeó la iglesia desde un principio y fueron bombardeos que uno puede decir
serían letales, pero gracias al esfuerzo de los apóstoles y al poder del Espíritu Santo, al esfuerzo también de los discípulos de los apóstoles, se pudo combatir esta falsa doctrina. Los gnósticos, bueno, como le expliqué, ¿cierto? Las primeras iglesias eran un tanto judíos convertidos al cristianismo y el otro tanto paganos convertidos al cristianismo. Ahora, la falsa doctrina no proviene desde la cultura judía, ¿ya? Que son los judaizantes. Ahora la falsa doctrina también, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Vino falsa doctrina desde la cultura judía y ahora viene falsa doctrina también desde la cultura pagana, que son los gnósticos, ¿ya? O sea, la iglesia primitiva fue atacada por todos lados, ¿ya? Falsa doctrina judaizante que le hacía sentido a los judíos y ahora esta falsa doctrina gnóstica que le hacía sentido a los de origen pagano, como Lucas, por ejemplo, ¿ya? Que él era de origen pagano, ¿ya? De mentalidad griega. Los gnósticos, ellos creían, yo se los dije la clase pasada, así que más o menos ustedes se lo deben saber, pero se los voy a repetir, ¿ya? Los gnósticos, ellos creían que, en resumen, que el mundo material era malo, malito. Ellos tenían una dualidad en su cabeza, ¿ya? Y que el mundo puro, el mundo fantástico, el mundo regio, era el mundo de las ideas, ¿ya? Lo que venía del pensamiento, lo que venía del conocimiento, y que desde el mundo de las ideas salía una réplica a este mundo material, pero salía imperfecta, que lo perfecto estaba ya en el mundo de las ideas. Esto es bien etéreo, ¿ah? Bien etéreo, bien poco tangible, bien imaginativo, ¿cierto? En, en realidad se asemeja mucho a las ideas platónicas. Bueno, desde el mundo de las ideas, que era lo perfecto, eh, era lo perfecto, era lo que era a lo que había que apuntar. Entonces ellos relacionaron el espíritu, ¿ya? Con el mundo de las ideas y relacionaron el cuerpo con el mundo material. Entonces aquí empieza a meterse en el cristianismo esta idea de que el cuerpo y el espíritu son cosas aparte, ¿ya? Que no son una sola cosa. Cuando en la Biblia y en la cultura hebrea siempre se vio al hombre como algo íntegro, indivisible. Pero los griegos, que les gustaba dividir la cosa, relacionaron el espíritu con el mundo de las ideas y al cuerpo con lo material. Entonces, una de las herejías con la que salieron los gnósticos es que Jesús no tomó un cuerpo de hombre, porque eso era material, porque eso era despreciable, sino que Jesús anduvo en estas ideas, en esta tierra solamente en espíritu. Nosotros veíamos una imagen de su espíritu. Y bueno, ahí ustedes entienden por qué el apóstol Juan en su evangelio al tiro entra de refilón con explicar lo que es el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Al tiro, en los primeros versículos no le hizo una introducción, atacó directamente esta dualidad que tenían los gnósticos. Entonces, sobre todo las cartas del apóstol Juan combaten esta idea gnóstica, de estas herejías gnósticas. Entonces, vamos a dar un breve repaso. Las cartas fueron hechas por una necesidad de alimentar a la iglesia, de sostener a la iglesia, de animar a la iglesia. Eran necesarias, surgieron porque eran necesarias, porque las iglesias se lo pedían, o sea, no se lo pedían literalmente, sino que cualquier apóstol miraba la realidad de una iglesia y decía, esta iglesia necesita esto es, y esto. Entonces escribían una carta para saciar esas necesidades de la iglesia, que eran motivos pastorales en general y eran
motivos para combatir falsas doctrinas. De los motivos pastorales tenemos combatir inmoralidades sexuales, combatir esta diferencia cultural que había entre judíos y paganos y griegos de mentalidad griega, paganos de mentalidad griega que se unieron en un solo pueblo, que era el pueblo cristiano, combatir esas diferencias eh, y animarlos a salir adelante. Y problemas específicos también bien caseros que se tratan en el libro de Filemón, por ejemplo. También cartas que fueron para discipular pastores como Tito, Timoteo, con todo en relación a cómo dirigir la iglesia a las necesidades de la iglesia. Las cartas surgen para las necesidades de la iglesia que eran nuevitas, que estaban recién formadas, que están tomando fuerza. Esos son los motivos pastorales. Y para combatir falsas doctrinas, ¿cierto? Falsas doctrinas que vinieron desde el mundo judío, con los judaizantes, ¿cierto? Que causaron mucho daño, que el apóstol Pablo, por poner un ejemplo, se mudaba a otra ciudad a abrir otra iglesia y ya llegaban los judaizantes detrás de él a enseñar su falsa doctrina, ¿cierto? Se combatió a los judaizantes a través de las cartas y lo otro, las herejías que venían desde el mundo pagano, desde los que tenían mentalidad griega, que fueron los gnósticos. Sobre todo el apóstol Juan, a través de su evangelio y a través de sus cartas, es quien combate estas herejías gnósticas. Bueno, mis queridos, un paréntesis, ¿ah? Los gnósticos, cuando entraron al Evangelio, no solamente ellos predicaban su falsa doctrina, sino que ellos eran muy prolíferos al escribir. Y ellos escriben varias cosas. Entre ellos escriben mucha novela. A ellos les gustaba escribir novelas, hacer comparaciones, porque todo viene del mundo de la idea. Ellos eran bien metafóricos, ¿ya? Mucha alegoría, mucha metáfora. Ellos escriben bastantes novelas, novelas que tenemos nosotros, si nosotros queremos acceder, hasta el día de hoy tenemos novelas de ellos. Una de las más famosas novelas que ellos escribieron fue el Evangelio de María Magdalena. Hasta el día de hoy no tenemos el Evangelio completo de María Magdalena, tenemos un extracto ya que de esta novela gnóstica al día de hoy, por poner un ejemplo. Entonces vemos que tanto los judaizantes como los gnósticos fueron un gran problema en la iglesia primitiva, pero fueron, gracias a Dios y por el poder del Espíritu Santo, fueron redarguidos, fueron reprendidos, fueron instruidos a través de estas cartas que hemos visto el día de hoy. Mis queridos, les mando un abrazo muy cordial. Hemos terminado 5 minutitos antes. Nos alcanzó el tiempo. Les mando un abrazo. No sé si alguien quiere decir algo en estos 5 minutitos, abrir su micrófono. Es bien. Yo, buenas noches. Yo quería preguntarle o si pueden enviar las clases anteriores. Lo que pasa es que yo puedo conectarme martes por medio. Y por ejemplo, la clase pasada yo no la tengo. Y el próximo martes tampoco voy a poder estar porque voy a la iglesia martes por medio para ir como compaginando las dos, las clases y la iglesia. Entonces Lo yo quería lamento, pedirle de favor. disculpa. Así que yo, bueno, al hermano Patricio ya le he prometido y le fallaba algunas promesas de enviarle las clases. Yo tengo las clases grabadas para poder enviarlas. Así que yo pido disculpas, yo las voy a enviar, ¿ya? Solamente que bueno, estoy en Valparaíso en estos momentos por un tema urgente. Apenas llegue a Concepción, las envío nuevamente a mi hermana Patricia. Pero Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, porque le iba a hacer la consulta de respecto a los 3 videos que faltan y que es necesario por el tema de si hacen trabajo, si usted va a hacer un trabajo en la última clase o alguna tarea, entonces para que repase los videos. bueno,
Ya, mis queridos, vamos a orar. ¿Me aceptan una oración? O mi hermano Cristian iba a decir algo. Perdón. Queda un No, minuto. no, 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 ya se me clarificó una duda que tenía, así que no, ningún problema. Así, oremos Ya. nomás. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Yo les mencioné a dos editores, a dos directores de investigación, tanto en clases anteriores como en esta clase también, que son los que han sacado adelante la crítica textual, a Nestlé y a Kurt Aland. En ¿Tiene algunos, algunos paper, profe, de ello o algún libro de ello en PDF, algún artículo? pero ellos en realidad tienen libros y en algunos de ellos trabajan en conjunto, ¿ya? Ya. ¿No tiene usted en PDF algo que pueda compartir de ello? No tengo, pero yo tengo los libros en físico. Ya. Yo creo que si se busca bien, se encuentra. Ellos ahí van. A veces es difícil entender, pero con paciencia uno va viendo cómo ellos van comparando texto por texto las mejores coincidencias y los textos más antiguos para poder fijar el Nuevo Testamento. ¿Ya? Esos son los que yo voy recomendando. Bueno, mis queridos, voy a hacer una oración. ¿Ya? Inclinemos el rostro para orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos dirija, nos pueda hacer ver el Antiguo Testamento de una manera tal que nosotros podamos enseñar estas maravillas a nuestros hermanos de la mejor manera posible. Quédate con cada uno de nosotros y que tu amor se quede en nuestros corazones. Úsanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos. Hermano Ezequiel, consulta. Sí. El libro que le mostré, ¿sirve ese o no?